Con ustedes, aquí y ahora, podcast auspiciado por PAG Law, expertos en Venture Capital. Dejamos con ustedes a Patrick McGuinness y a Juan Pablo Capello, socio principal y fundador de PAG Law. Juan Pablo dice con una sonrisa: conocí a Patrick McGuinness antes que se hiciera rico y famoso. En 1999, Patrick era un junior banker, lo que muchos califican jocosamente de banquero bebé en Chase Capital Partners, más tarde conocido como JP Morgan Partners. Y una de sus primeras inversiones fue la ronda semilla de Paragon.com, la compañía donde Juan Pablo Capello era socio. Desde esos comienzos, digamos, muy humildes, Patrick literalmente pasó a convertirse en parte de la historia en el espacio de capital de riesgo, tanto en América Latina como en los Estados Unidos y en el mundo. Como inversionista fundó Dirigio Advertisers y ha invertido en empresas y fondos emblemáticos, entre ellos NXTP Labs, Ipsy, We Hostels, Bunny Inc., Torre, Blue Smart y varios otros. También forma parte del comité de inversiones de SXF, el primer fondo de capital de riesgo en Perú. Como comentarista y autor, Patrick estableció el término FOMO, F-O-M-O, hace casi 20 años. Desde entonces ha publicado varios libros exitosos: 10% Emprendedor y FOMO, Practical Decision Making in the World of Overwhelming Choice. También Patrick es el creador del podcast FOMO Sapiens, que fue distribuido por Harvard Business Review. Con ustedes, Patrick McGuinness y Juan Pablo Capello. Ahora, con el gran amigo Patrick. Hola, ¿cómo andás? Bien, oye, te tengo un regalito acá, no lo vas a creer. Nosotros nos conocimos, me parece, en 98, 99, cuando tú eras un baby banker, sí, en Chase Capital Partners, trabajando con la Susana. Y mira lo que yo te tengo acá. Esto es de Mercado Libre, 2000. Wow. Estos son unas Note and Warrant Purchase Agreement, issuance of 10% senior notes and preferred stock warrants, Mercado Libre, $5 millones. Increíble. 2000. O'Sullivan Grave y Carabel, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Uy. O sea, eso te deja piel de gallina, ¿no? Wow, increíble. ¿Cuánto vale eso si lo pones en Mercado Libre? Imagínate, con los $35 mil millones que vale la empresa hoy, yo creo, si hubiéramos comprado estos $5 millones, seguramente vale, no sé, más de $1,000 millones. Totalmente. O sea, es muchísimo más. Muchísimo más. No, esto lo encontré el otro día y yo dije, bueno, la próxima vez que veo, no sé, a Marcos Galperín o a alguien, se lo voy a dar como un regalo. No, esto es impresionante. Pero tengo un montón de recuerdos de esta época aquí en la casa, como un mousepad de Sportshop, como una, qué sé yo, muchas cosas, como una remera de, qué sé yo, Mercado Libre. Sí, no, impresionante, porque el otro día yo estaba buscando algo. Yo me acuerdo, era una especie de policy manual. Uh-huh. Y hice una búsqueda en mi computadora, policy manual, y sale el policy manual de Patagon de 1998. Y lo que más me llamó la atención era lo terrible que era la carita de Patagon. Claro. O sea, el trademark era como una cara y era tan fea. Y yo me acuerdo una vez, tuvimos un problema con la marca. Y estamos peleando la marca y qué sé yo, tratando de defender esta cara horrible. Y mirándola, yo dije, ¿para qué cresta gastamos un segundo tratando de defender esa cara, ¿no? Fue bastante creepy, porque fue como una P, la letra P con una carita. Con una cara, no, de verdad, yo la verdad lo voy en los show notes, lo voy a poner. Dale. El público lo puede ver, no. Pero sí, cuando yo lo vi, yo dije, no puede ser. Y eso me hizo acordar algo como el consejo de la abuelita, ¿no? Como que
el mero hecho que deberías pelear algo no quiere decir que lo deberías pelear. Totalmente. O sea que eso no valía la pena. Oye, mira, Patrick, me da tanto gusto conocerte y hablar contigo. Yo me había olvidado que después de tu pasada por Chase Capital Partners, JP Morgan, que tú estabas detrás de ¿cómo se llamaba tu advisory firm? Dirigio, sí, exacto. Sí, Dirigo, sí. Claro, y ahí ustedes invirtieron en NXTP Labs, o sea, yo también estuve ahí, estuvieron en... Sí, eso fue como los greatest hits de los inversionistas de Argentina, sí. Sí, no, Bunny Inc., Blue Smart, o sea, varias empresas bastante emblemáticas desde hace como 10 años atrás. Eso era cuando hubo como el renacimiento del tecno latino. Y bueno, amigos, desde aquel entonces, como yo a veces digo, I knew him before he was rich and famous. O sea, todos los que te conocíamos decían, pero ¿cómo es posible este tipo? Se ha puesto tan, no sé qué tan rico, pero tan famoso. O sea, inventaste en el 2004 el término FOMO que publicaste, si mal no recuerdo, en un artículo del Harvard Business Review o algo así, ¿no? El periódico de Harvard Business School, que se llama el Harvard. Sí. Wow, no, eso, impresionante. Y la verdad, yo leí, yo la verdad te confieso, leo muy pocos libros. O sea, yo en general consumo todo por podcast o books on tape o algo, pero uno de los libros que yo sí leí con mucho interés, entusiasmo, fue el 10% Entrepreneur. Sí. Porque, o sea, hay alguna gente como Fred Wilson en Nueva York que un poco they shit on entrepreneurship, corporate venture capital, todo esto como si no lo vas a hacer y no lo vas a pensar en grande y poner todo a riesgo, como no vale la pena. Y la verdad me dio tanto gusto leer ese libro que era como, mira, hay un tercer camino. Hay ese camino de seguir haciendo lo que siempre vienes haciendo y estar muy frustrado. Después hay el camino de lanzarse a la piscina. Pero este tercer camino, y me encantaría dedicarle una buena parte de esta conversación a ese tercer camino, porque me parece que mucha de la gente que nos están acompañando, hay como los hardcore entrepreneurs, los que realmente are all in. Pero yo creo que mucha gente, particularmente en estos momentos de crisis, cuando se empiezan a dar cuenta de que de repente sus trabajos no son tan estables como ellos habían pensado, empiezan a pensar en, oye, de repente voy a empezar a hacer otra cosa, pero no tienen o los fondos o el costo de oportunidad es demasiado alto o francamente no tienen la valentía para lanzarse a la piscina. Hablemos un poco de eso. Sí, ¿De dónde salió esa idea? Y ¿sabe lo que es muy chistoso? Es que Fred Wilson es mi vecino acá en New York y cuando el libro salió le regalé unas copias con su doorman en su portero. Claro. Con una carta, como, si te gusta el libro, decime, y nunca escuché nada, así que ya sé por qué, pero... Claro. No, todo bien, Fred vamos al mismo café aquí al lado. Bueno, ¿y te acuerdas? Fred era un director de Patagon. Sí, totalmente. Sí, aprendí un montón de él porque él me mostró el valor que puede agregar un VC. Sí. ¿Sabes? Como la manera en que manejaba las reuniones y trabajaba con los emprendedores, es un tipo que realmente sabe cómo operar como un VC. No, impresionante. Y yo de verdad, o sea, los que no conocen a Fred Wilson, él tiene un blog que se llama AVC, que es impresionante. La claridad de pensamiento, él lleva 10 o más años, que todos los años ha tenido un $1 billion exit. Y yo a veces pienso, o sea, el tipo ha tenido tanto éxito que lo de Patagon ni siquiera aparece en su CV. O sea, eso, imagínate. O sea. ¡Wow! No lo sabía. Sí. Bueno, entonces hablando de Emprendedor 10%, que bueno, el libro sale en castellano, de hecho, y yo creo que fue, o sea, en México ha sido un bestseller bastante renombrado, o sea, en Estados Unidos bien, pero como en Estados Unidos hay mucha competencia, muchos libros, así que siempre como te va bien, pero después tenés a los Gary Vee del mundo, viste, la gente que tiene una plataforma muy grande,
Pero sí me pareció, o sea, son pocos los libros, por mi punto de vista, originales. Sí. O sea, lo que realmente me gustó, o sea, muchos hablando, oye, cómo hay que escalar las cosas, es como ahora hay 28,000, oye, cómo va a ser el mundo después de Corona, cómo te puedes preparar para esta nueva realidad. Como todo el mundo agarra como la misma perspectiva y hablando de lo mismo, ¿no? Sí. O sea, lo que me encantó es que todos estaban yendo hacia un lado y tú de verdad estás ofreciendo una visión bastante distinta. Sí, es porque yo viví una crisis, o sea, claro. En mi carrera, pensemos como yo terminé la facultad en 98, ¿no? Yeah. Entonces fue la crisis de Asia, después la crisis de como la burbuja de claro, el 2000. Swoon. Estamos juntos en eso. Sí, claro. Gracias a Dios vendimos Patagon, pero sí. Igual eso pasó después como 9/11, 11 de septiembre. Claro, y tú estabas en Nueva York. Sí, estaba justo a una milla de donde pasó todo. Después, 2008, donde estaba trabajando en un private equity haciendo inversiones en todo el mundo, en Pakistán, en Turquía, en Colombia. Y después, bueno, estamos en eso ahora. Pero después de 2008, yo siempre había pensado, bueno, voy a trabajar en una compañía grande. Sí. O sea, la parte interesante, pero quiero esta estabilidad. Yo estaba trabajando en AIG, que una compañía que valía entre los 10 más grandes del mundo en ese momento. Pero la compañía fue en la bancarrota, fue nacionalizado por el gobierno de Estados Unidos. Y mis acciones que tenía en la compañía cayeron 97%. Entonces, lo que descubrí en ese momento que no tenía diversificación. Claro. ¿Sabes? Como tenía todos los huevos en una canasta. Sí. Pero como mis amigos que estaban trabajando en Silicon Valley en ese momento, como en Facebook y, bueno, los varios otros, no les afectó nada la crisis. Y me di cuenta como, es interesante que estamos acá en New York sufriendo en lo que es la industria financiera. Mis amigos que están en tecnología les va bien, ¿por qué no ser un emprendedor? ¿No? Y viste, todo el mundo dice, no, ser emprendedor es increíble, es como tenés mucha libertad y puedes hacer mucha vida y es una vida única y realmente es como lo mejor. Y yo me di cuenta como, puede ser, pero yo tengo miedo. No sé cómo hacerlo. Tengo bastantes amigos que lo están haciendo, pero yo no tengo idea. Y sabes que yo no vengo de una familia de emprendedores. Y muchas veces la gente que es emprendedor o viene de una familia de emprendedores o tiene mucho dinero de familia. Sí. Es muy difícil emprender si no tenés como safety net, como decimos en inglés. Claro, ¿no? sí. Y bueno, eso soy yo. Soy bastante risk averse. Sí. Pero por suerte, un amigo mío, no sé si todavía lo ubicás, pero Marcelo Camberos, ¿lo ubicás? Sí, claro. Claro, bueno, Marcelo estaba en Silicon Valley, había estudiado en Stanford y él había hecho bastantes emprendimientos sin tener el éxito, pero el tipo como por lo menos había vivido la vida del emprendedor. Uh-huh. Y me dijo, Patrick, ¿sabes qué? Vení a San Francisco, vamos a hacer algo juntos. Yo tengo una idea para un proyecto trabajando con influencers de YouTube y vos me podés ayudar como un asesor y te doy, qué sé yo, medio por ciento de la compañía y trabajas conmigo en eso y como puede ser un proyecto que puedes aprender un poco de lo que es ser emprendedor. Claro. Y dije, bueno, perfecto. Entonces comencé a trabajar con él y me di cuenta por primera vez en la vida que no hay que ser un emprendedor a 100%, que se puede hacer proyectos empresariales. Entonces eso fue lo que me jaló a este mundo. Después, es muy interesante eso. Sí. O sea, casi ese concepto de que tú puedes ir tomando proyectos, o sea, ese 10%, después si cada proyecto te quita 10% de tu ancho de banda, tú puedes casi crear un portafolio de distintos proyectos en los cuales estás metido y de esa manera disminuir el riesgo. Exacto, así que mi primera idea fue, bueno, voy a hacer varios proyectos. Voy a hacer este proyecto con Marcelo, después conocí a Ariel Arrieta. Claro. Y James Haft, porque... claro. Sí, que ahora está, es el hombre del blockchain. ¿En serio? No sabía. Sí, yo lo voy a tener en el podcast. Qué grande. Sí, bueno, él fue la persona que me presentó a Ariel, porque lo conocía a James por Beth Ferreira, que había trabajado con Fred Wilson.
Ah, claro, sí, sí, sí. Es así como... El mundo es un panuelo. Sí, es un family reunion todos los días. Claro, sí. Entonces conocí a Ariel y Ariel me dice, ¿quieres ser inversionista en NXTP Labs? Y cuando vi que estaba Wences, que estabas vos, que estaba Marcos Galperín, dije, bueno, claro. es la gente que conozco, ¿no? Yeah. Así que yo creo que por lo menos con esta gente alrededor puede tener un éxito. Entonces invertí en NXTP Labs y conocí a Diego. Y es interesante porque Diego Sáez Gil estaba viviendo en New York y vino con este proyecto Embed Me, que se convirtió en We Hostels. Claro. Vino el día de Halloween 2012, por ahí, wow. 2011. Sí. Y nevó ese día. Y nos sentamos a un café. Sí, eso es muy raro en Nueva York, que nieva tan temprano en la temporada. Fue muy raro. Y él vino y nos sentamos a la mesa y lo busqué en Facebook antes y no teníamos nada en común menos un argentino raro que había conocido en París en una fiesta. Un tucumano. No, raro no, pero un tucumano. No, sí, pero un bicho inesperado. Un bicho inesperado en una fiesta en París, ¿no? Entonces nos sentamos a la mesa y me dice, tengo este proyecto muy interesante. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero ser inversionista en eso. Así que eso fue mi idea, que hacer inversiones. Pero lo que me di cuenta es que eso no es una vida para una persona que todavía tiene que trabajar. Claro, sí. No, te entiendo. Claro. Sí. Entonces, comencé a hacer como asesoría con el Banco Mundial y varios otros y hacer inversiones como a medio tiempo y eso fue mi 10%. La idea es que, bueno, tengo un trabajo que es mi asesoría, pero voy a hacer inversiones y voy a utilizar por lo menos 10% del tiempo y 10% del dinero en hacer varios proyectos. Perfecto. Y lo importante de lo que estás diciendo es que fuiste creando un portafolio, porque, claro, el gran problema que tiene la mayoría de la gente es apuestan a un solo caballo, a un solo proyecto, no le va bien y dice, no, esto no sirve. Y todos sabemos que es como cuando gente me dice que quieren empezar a hacer inversiones como inversionista ángel. Yo digo, todo bien, pero date cuenta que tienes que hacer 20 inversiones. No es cosa de hacer 1, 2 o 3, porque es muy difícil que te vaya bien. Exacto. Sí. Eso es lo que cuando estaba hablando con Marcelo una noche, es que yo dije, no quiero ser emprendedor al 100%, quiero trabajar con emprendedores y hacer lo que yo hago bien, que es conexiones, capital, ideas. Y también me di cuenta que, como hablando con Marcelo, que emprendedorismo o emprendimiento, depende de lo que decís, es un estilo de vida. No es que haces eso fue una palabra inventada. Lo mismo como tú inventaste FOMO. Sí. Linda Rottenberg inventó la palabra emprendimiento, ¿no? No sabía. No, ella se lleva el crédito por una palabra que igual existía en español antes. Pero es que no me gusta emprendedurismo porque tiene duro adentro, así que me parece como demasiado. Yo creo que si eres español, lo puedes decir como tú puedes decir ordenador. Sí. Pero, o sea, si eres de América Latina, no de la madre patria, tiene que seguir emprendimiento. Está bien. Entonces, entonces mi idea fue cómo se puede vivir una vida donde haces varios proyectos, inversiones, asesorías, cofundador, qué sé yo, tener un portafolio y mientras que tenés un trabajo estable. Es básicamente lo que hice. Y eso fue la idea que fue a la raíz del libro. Es que yo vi que muchos amigos míos trabajando en estudios de abogados, en bancos, lo que sea, que querían emprender, nunca iban a dejar el laburo estable. ¿Por qué no? Porque tenían miedo, pero tenían talentos que podrían aportar a proyectos o capital. Claro, es muy interesante porque... me parece la próxima semana voy a tener una charla a entrevistar a Andrés Cerizola. Él es el ex-managing partner de Ferreira, que es el estudio principal de Uruguay y uno de los más grandes de toda América Latina. Y él estuvo haciendo lo que tú dices por 10 años. Un 10% entrepreneur, está en el board de Endeavor, está como inversionista ángel, cada vez con un papel más activo como inversionista activo, prestando asesoría a las compañías y todo. Y él, la verdad, hace 1 año y medio atrás dejó el ejercicio de la profesión. O sea, pero yendo a lo que tú dices,
él fue un 10% entrepreneur por 10 años. Y después cuando se dio cuenta, él dijo, yo decidí dejar de la abogacía y tirarme 100% a ser inversionista y mentor y qué sé yo, cuando yo sentía que había aprendido suficiente y había cometido todos los errores por habidos y por haber. Yeah. ¿Me entiendes? Y eso me pareció bien, porque la verdad, yo nunca he sido un 10%. Yo siempre he sido más 50-50. Yeah. Y de repente, en mi caso, me hubiera ahorrado mucha plata y muchos tropiezos si lo hubiera empezado de a 10% en vez de haberme lanzado tanto. Sí, el riesgo es mucho más bajo, ¿no? O sea, claro. Hay muchas historias, y seguramente vos conocés mucha gente también, de los amigos que tienen un buen laburo, están ganando mucha plata y dicen, ¿sabes qué? Soy muy bueno en eso, ¿por qué no ser emprendedor? Y dejan el laburo y van a trabajar en un emprendimiento. Y 2 años después, en vez de todo su dinero, están buscando el trabajo que tenían antes, quieren volver porque se dan cuenta de que primero no les gusta, segundo no pueden mantener el estilo de vida. Sí, así que esta presión lo puedes quitar de la ecuación cuando lo haces a tiempo parcial. Después algún día tal vez vas a tiempo completo. Eso pasa mucho con emprendedores que sí tienen una idea, hacen los errores mientras que tienen un trabajo, después salen a hacer un proyecto a tiempo completo. Eso lo que hizo, por ejemplo, Diego Sáez Gil con Blue Smart. Claro, exacto. ¿No? Sí. No, es muy interesante ese planteo. Y nada, aquí cambiando un poco el foco de la conversación con lo de FOMO, ¿no? Yeah. Y tu nuevo libro, FOMO Sapien, se llama Fear of Missing Out, Practical Decision Making in a World of Overwhelming Choice, pero sale en castellano este año, creo, y todavía no sé cómo se llamará. Ok, y cuéntanos, o sea, cuando tú publicaste el 10% Entrepreneur, se comentaba que tú habías inventado, tú sabes, el FOMO, pero, o sea, es una de esas frases que parece todos los años agarra más y más trascendencia en el mundo cultural. Eso, ¿cómo ha sido eso para ti? O sea, ¿me entiendes? O sea, me imagino debería ser un poco raro por ser conocido algo que, no sé, o sea, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo tú estás como emprendedor tratando de monetizar, tú sabes, ese reconocimiento que te ha dado las redes sociales. Sí, es increíble porque mira, invité la palabra en 2004, o sea, 2003 y publiqué el libro en 2004. Después salí de la facu y fui a trabajar y no me di cuenta que esta palabra se había puesto tan popular, ¿no? Claro. Entonces, cuando estaba en el proceso de tratar de vender Emprendedor 10%, fue muy complicado porque publicar un libro cuando no sea famoso es muy difícil en Estados Unidos. Entonces, en ese entonces, un periodista me contactó, como en ese momento, en 2014, me dice, Patrick, estoy escribiendo un artículo sobre la historia de FOMO y yo veo que vos sos el tipo que lo creyó. Y digo, sí, ¿pero qué? Me dice, pero no sabías que está en el diccionario. Y dije, no sabía nada. Wow. ¿Y esto era 10 años después? Sí. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Es impresionante. No estaba prestando atención, así que cuando me di cuenta, me acuerdo bien, dije, ¿sabes qué? El tipo estaba en Boston y yo tenía mi reunión de 10 años de HBS claro. el mismo fin de semana, o sea, 2 días después, que fui a Boston y tomé una cerveza con este pibe. Sí. Hablamos del FOMO, la historia, y sabes que yo pensaba, bueno, van a sacar un artículo con un párrafo hablando de mi parte de la historia, pero cuando el artículo salió 2 meses después, yo estaba en Buenos Aires por despegar para volver a Estados Unidos y recibí el artículo, cuando estaba en el avión lo leí como 7 veces y me di cuenta que básicamente el artículo se trataba de mi vida y fue increíble, como nunca había tenido nada de prensa y todo eso. Claro. Entonces, cuando llegué a New York, el artículo se puso como super viral.
Todo el mundo me mandó mails y tenía una oferta de Penguin Random House para publicar el libro Emprendedor 10% 2 semanas después. ¡No me digas! Sí. Impresionante. Bueno, tú sabes, yo estuve almorzando hoy con una de mis hijas, ¿no? Te confieso, como es mi hija, no a 2 metros de distancia. Y me dijo, oye, papi, bla, 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 para hacer algo a la tarde. Y dije, oye, me encantaría, pero tengo un podcast. Y me dice, bueno, ¿con quién? Y yo le dije, con el boludo que inventó la frase FOMO. Y me dijo, oh my God, alguien inventó esa palabra, esa frase. Y fue muy gracioso porque, claro, para mi hija que tiene 20 años, es una de esas frases que siempre ha estado en su vocabulario. ¿Me entiendes? Es total. Como, o sea, no se imagina un mundo en que la palabra, la frase FOMO o la palabra FOMO no existiera. Y eso fue el problema al principio. Eso fue todo un proceso de ver cómo se puede como ser dueño de la frase en la conversación pública, ¿no? O sea, claro. Porque al principio con la gente decía, no, está loco, no puede ser. Entonces, yo como cautelosamente y con mucho, pensándolo bien profundo, hablé con periodistas, hicimos todo, compré como varias cosas y tengo el Wikipedia. Sí. O sea, la verdad es que hay que hacerlo bien para que tengas la historia bien hecho. Claro. Me imagino es casi como una obra una obra de arte, que total. Hay el provenance, que uno va como la cadena de título, como demostrando de dónde viene, como no es como una propiedad que hay una cadena de títulos formal. Y nadie te da un certificado. Claro, nadie te va a entregar un certificado del conservador de palabras, como el conservador de bienes raíces. Claro. Sí, pero por suerte tenía este artículo de 2004, está en el internet, así que tengo todas las pruebas que necesito. Yeah. Pero después como, bueno... y después Penguin Random House te acerca para publicar el libro. Sí, porque dicen, bueno, ya tenemos un angle para... Un gancho, claro, tienen un buen gancho. Pero en este momento todavía estaba bien obsesionado con la idea de 10%, así que puse en el libro que sí, que era el padre de FOMO, pero no hice mucho con eso porque realmente creía que 10% era mucho más importante. Sí. Ahora, hice el libro 10% y hice como varias cosas por 2 años. Después estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer para el próximo libro, el próximo proyecto? Y estaba en Beirut en un ISP de Endeavor. ¡Wow! Y estaba hablando con Kevin Ryan, que, bueno, lo conoces, es un emprendedor súper famoso, súper como involucrado con Endeavor. Y estaba hablando con él en la fiesta. Y alguien viene y nos interrumpe. Y yo pensaba, bueno, está bien porque todo el mundo quiere hablar con Kevin, así que, bueno, claro. Yo voy a hacer otra cosa. Exacto. Un paso al costado. Pero no, el tipo me dice, bueno, vos sos el tipo que inventó el FOMO, quiero sacar un selfie con vos. Un selfie con vos. Y me di cuenta, en este momento, en la fiesta de Endeavor, me di cuenta que tengo que hacer mucho más con este FOMO. Y eso es lo que hice. Así que hice un podcast como muy hecho a mano, que se llamaba FOMO Sapiens. Después de un tiempo, como le fue bien y Harvard Business School me preguntó si quería hacer con ellos, y eso fue la base para hacer el próximo libro. Así que ahora tengo el podcast que, bueno, hace unas semanas estaba justo con Gary Vee en los top podcasts. Wow. Tengo el nuevo libro y estoy haciendo un montón de pláticas y todo porque... Comparado con el 10%, que todavía creo yo que 10% es súper importante, especialmente ahora. De verdad, a mí me parece, o sea, la verdad, yo quería hablar contigo, o sea, obvio, te conozco hace un montón y todo, pero ese concepto del 10%, de emprender al 10%, o sea, me parece, como te digo, es otro camino. Yeah. Es un camino muy atractivo para el 90% de la gente. Totalmente. Y lo bueno es que en el nuevo libro... Lo tengo incluido, porque para mí el 10% es la solución del FOMO. El FOMO puede ser bueno, porque de vez en cuando nos muestra nuestros deseos, los sueños, así que está bien tener el FOMO, pero no querés dejar todo para tomar un camino. Así que en el libro hablo del FOMO como una forma de, si puedes usar el 10% para digamos, explorar una cosa. Claro. Si tienes el FOMO, y puede ser emprendimiento, puede ser política, puede ser muchas cosas. Así que es un concepto que sí va en varios campos de la vida. Uh-huh.
Pero sí, lo que veo es que el FOMO tiene una aplicación mucho más ancha, ¿no? O sea, puedes hablar, porque el problema con el 10% es que una forma de ganar dinero como un autor es hablar en compañías, ¿no? Pero muchas compañías dicen, no queremos a Patrick. Claro. Porque es un tipo que nos quiere sacar a los empleados. Claro, vayas inspirando la revolución y que la gente se le va de la empresa. Claro. Pero lo tienen mal, man, lo tienen mal. De hecho, he hecho varias presentaciones en Google, porque Google sabe que vale la pena tener este approach. Sí. Especialmente con retención y todo. Sí, pero no, muchos no, todavía no. Ya, ¿Y cuál ha sido la recepción? Dijiste que el libro de 10%, el emprendimiento al 10%, tuvo muy buena recepción en México, ¿no? Sí. Es interesante porque en América Latina recién estamos viendo un poco del corporate venture capital. Yeah. Y he entrevistado a los de Guaira, que obviamente a través de Telefónica han estado con un papel activo desde hace muchos años, Cemex Ventures, Qualcomm Ventures. Cuando tú y yo estamos trabajando juntos, Intel Capital, claro, era un jugador muy, muy importante. Sí, ¿te parece que también el tema del 10% entrepreneur se puede aplicar un poco hacia las compañías? Totalmente. De hecho, hablo de esto en el nuevo libro, porque muchas compañías hoy en día tienen el FOMO. Claro. No, queremos ser, o sea, tenés un Cemex que tiene que hacer una compañía increíble, obviamente, pero no va a ser Google. Claro. Pero no es que tiene que, o sea, tiene que salir del mindset de 1985, ¿no? Así que utilizando los emprendimientos, por ejemplo, tener aceleradora, hacer inversiones, eso es una forma de traer un mindset de emprendedor a la compañía, a todos los emprendedores, a todos los empleados. Claro, sí. No, y me imagino también que esas compañías también se tienen que estar dando cuenta con la transformación digital de que, o sea, obviamente yo lo encuentro muy difícil para empresas porque tienen muchísimo para perder, ¿me entiendes? O sea, el costo de oportunidad es muy alto, pero por otro lado no hacer nada o hacer poco casi les asegura que van a ser el blockbuster y no el Netflix. Totalmente. Y si vemos, por ejemplo, el fintech en México, la cantidad de innovación, las compañías y bueno, como en América Latina, innovación en fintech es enorme, ¿no? Como vos sabés. Y pensás en los bancos tradicionales, que muchos están como ganando mucha guita de los clientes porque tienen muchos fees y cobran mucho y no tienen el incentivo de cambiar el modelo porque saben que, bueno, básicamente que tengo que cambiar mucho. Pero ellos van a ser como los viejos en Estados Unidos de carros. Claro. Tienes muchos y ahí viene Tesla y se gana el mundo. Sí. Y creo que vamos a ver mucho esto en América Latina porque ya la ola, bueno, está en marcha y se ve mucho talento en la región. Así que yo estoy buscando muchos deals y mirando muchos deals en América Latina y es increíble lo que veo. Sí. Oye, un tema otra razón que me da mucho gusto poder charlar contigo es, tú te has convertido 100% en un emprendedor, sin querer queriendo. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú vas a pensar, de verdad, o sea, de repente, no sé, o sea, yo no sé si sigues con tu consultora o qué sé yo, pero ¿me entiendes? O sea, es interesante para mí también hablar con gente porque obviamente, mucha de la gente que nos están acompañando, que son emprendedores, están pensando en proyectos digitales, compañía, etc. Pero tú has creado de tu marca y de tu cerebro, o sea, una compañía, una máquina que va creando valor, que va creando ideas. O sea, ¿cómo ha sido eso para ti? Te pregunto porque es interesante. Andrés Moreno de Open English tiene Open English, pero también tiene una compañía éxito, un poco distinto, no publica libros, pero da seminarios y va potenciando otros emprendedores, etc. Sí. O sea, estamos viendo a algunos emprendedores de la región, emprendedores, o sea, con compañías que además están creando como su propia marca como individuo. ¿Cómo ha sido eso y cuáles han sido un poco las lecciones y lo que tú has aprendido ahí en el camino? Sí, de hecho, el otro día
cuando vino de COVID-19, me di cuenta como, wow, ¿por qué dejé de ser emprendedor 10%? Porque sería bueno tener un sueldo de un JP Morgan en este momento, ¿no? Claro, sí. Pero lo bueno mira, siempre cuando uno sea emprendedor, siempre hay que tener un backup plan, ¿no? Y tener una visión de qué vas a hacer si las cosas van mal. La verdad es que, a pesar de todo, creo que voy a tener un buen año, así que me siento bien ahora, pero tenía unos días de como, ay, Dios mío. Todos nosotros tuvimos esos días. Sí, totalmente. Che, mira, hablando de personal brand, es una cosa interesante, porque fui a la reunión de Harvard de 15 años este verano pasado. Y varios classmates míos, amigos míos, colegas, me dijeron, pero vos tenés un brand, es increíble cómo lo has hecho, esta marca. Y sabes que no lo pienso así, porque para mí no es una marca, es mi vida, ¿sabes? O sea, obviamente... No, está bien, sí. Pero te digo las cosas que aprendí en el camino, porque al principio, cuando salió Emprendedor 10%, tenía una agencia que trabajé con esta agencia de Texas o algo así, recomendado por Penguin. Y cuando pusimos la primera página de web, tenía una foto del libro, pero yo no estaba en ningún lado. ¿Por qué? Porque no estaba cómodo con eso. Como si buscabas Patrick McGuinness en Google, salió Patrick McGuinness, CEO de Ralston Purina, que es el otro Patrick McGuinness, ¿no? Entonces, nada de mi lado. Yeah. Y me di cuenta de que la gente conecta con el creador, el fundador, la persona detrás, ¿no? Entonces yo tenía que ponerme cómodo con la balance entre Patrick público y Patrick privado, que no es diferente, es el mismo tipo, pero no quiero, por ejemplo, hay gente que va a hacer no, están en la ducha con la cámara puesta, ¿no? Claro, sí. Yo no soy así, pero lo que quería pensar bien es, como, y en inglés es el unique selling point, la ventaja competitiva. ¿Qué tengo Patrick que no tiene otro? Bueno, emprendedor 10%, viajero incansable de más de 100 países, el FOMO. ¿Y cómo puedo combinar, que hablo castellano y portugués, cómo puedo combinar en algo especial con quien la gente puede conectar? Así que despedí a esta gente de esta firma de marketing y contraté un grupo en Miami que se llama Motion Ave, que es un tipo Samuel Klein, no sé si lo ubicas. Sí, por supuesto. Y él me dice, Patrick, el primer día me dice, Patrick, ¿dónde estás en tu página web? Sí. Veo un libro, pero vos no estás. Y dije, no sé. Me dice, Patrick, tienes que exponerte al mundo. Eso fue muy importante. Pensar en el mensaje, ¿qué hago yo diferente que el otro tipo? Número 2, ¿qué no quiero hacer? ¿No? Claro. Porque hay mucha gente, y no voy a dar nombres, pero hay gente que prometa que puede ser rico en 2 días y eso te puede ganar mucha plata. No es mi estilo. Y otro es pensar en cómo se puede conectar con la gente y usar las redes. Y muchas veces, como yo me acuerdo que gente me decía, Patrick, ¿por qué no estás en Snapchat? Y dije, porque sabes que no me gusta. Y nunca lo hice. Entonces tienes que escoger tu camino, las cosas que tú gustas hacer a vos, como me gusta el Instagram, me gusta Facebook, lo que sea. ¿Por qué? Porque, y también no tenés que hacerlo solo, porque es un trabajo que quita mucho tiempo. Así que tengo ayuda que me hace todas las imágenes y me dan ideas y son muy creativos para tener un mensaje que es distinto, que es mío y es auténtico. Total. Claro. Sí. Eso es muy interesante eso, y la razón que hice la pregunta es, obviamente en América Latina, bueno, me parece en todas partes, pero hay hasta un tema cultural, ¿no? Que los argentinos en general, y yo creo parte de la razón del éxito de muchos argentinos ha sido que son muy buenos para agarrar el protagonismo ellos mismos y vender y hasta a veces vender humo, ¿no? Después hay otros países, por ejemplo Chile, que los emprendedores son un poco más tímidos, un poco más callados, que te van a hablar mucho más de la empresa, más que de ellos mismos, ¿me entiendes? Y sí estoy viendo, y eso pasa en el Perú, ¿me entiendes? A full, sí. Claro, a
full. Y sí me parece muy interesante porque hay más que una vez que yo he hablado con un emprendedor y le he dicho, tienes que hacer una de dos cosas. Tienes una super compañía o te tienes que buscar una especie de co-founder que tiene una personalidad un poco más vendedora, etcétera, o tú, o lo que preferiría es que tú salieras de tu zona de confort y empezaras a darte cuenta de que la única manera que vas a poder vender esta compañía hacia el público, etcétera, es tú vas a tener que ser también una persona interesante en los ojos de los inversionistas, la prensa, etcétera. Sí. Y ese trabajo de alguna manera autodescubrimiento de lo que te hace interesante, ¿cómo fue ese proceso? No que no fuiste un hombre interesante, sí, pero ¿me entiendes? O sea, encontrar como ese gancho, esa voz, eso, ¿me entiendes? Sí, y sabes también un tipo que lo ha hecho muy bien, que es increíble, es Torrenegra, Alex. Claro, sí, Alex, por supuesto. O sea, yo fui advisor a Bunny desde hace 8 años y siempre es el mismo tipo, no es que ha cambiado, pero es un tipo que ya se expone mucho más y es increíble cómo lo ha hecho. Para mí fue dos cosas. Primero es que siempre tenía mucha convicción en las ideas, así que siempre tenía confianza. Soy una persona bastante extrovertido, ¿no? Siempre he sido así, pero no soy extrovertido si no me siento cómodo. Y me sentí cómodo con las ideas y también como cuando haces una cosa, haces televisión y todo eso, como tenés más confianza, ¿no? Eso fue número uno. Número dos es creo que hablando con muchos grupos, hice un tour por todo el mundo hablando de mi libro frente a audiencias desde 10 personas en una granja en Guinea-Bissau hasta frente a, qué sé yo, 400, 500 personas en Perú. Recién hablé después del presidente. Wow. Que fue increíble, me sentí como wow. Pero la verdad es que hablando con la gente y la gente te manda mensajes y todo eso, aprendes lo que le da valor a una persona que está consumiendo tu contenido. Así que conozco a la gente que está en mi audiencia, que está en mi comunidad, y me siento súper cómodo hablando las cosas porque yo sé que conecto con la gente. Siempre cambia, siempre se está aprendiendo, pero ya soy como una esponja. Leo una cosa, hablo con alguien en mi podcast y saco las cosas que creo que tienen valor para la comunidad y los integro en lo que hago yo. Así que siempre tengo cosas que puedo hablar. Ya. No, es muy interesante porque yo la verdad, tú sabes, la inspiración de este podcast fue un poco eso, como pensando, o sea, yo me di cuenta que yo tengo conversaciones que para mí son muy interesantes. Y conversaciones que de verdad hace 20 años hubiera soñado en poder tener, ¿no? Y yo dije, o sea, déjame aprovechar esto para reconectar con gente como tú, ¿me entiendes? Con quien me acuerdo nos encontramos, que parece hace como 3 vidas, pero hace un par de años nos encontramos en un evento y ahí reconectamos. Y claro, eso de qué sería auténtico para mí, ¿no? O sea, claro, yo digo, mira, yo sí publico artículos y qué sé yo, pero, o sea, siempre pensando un poco en lo que es mi voz, lo que yo puedo agregar a la conversación. Y como tú bien dices, lo que no me interesa, ¿me entiendes? Y hay muchas veces gente me pide mi opinión y yo siempre digo, yo no soy el dueño de la verdad. Yo he cometido demasiados errores para estar opinando si esto es una buena o mala idea. Sí, también lo que pasa es que eso es un proyecto bastante empresarial y puedes sufrir un montón de FOMO. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando comencé con el podcast, todo el mundo decía, tenés que tener un video podcast porque el video es el futuro y tienes que hacerlo. Y yo lo hice y ¿sabes qué? Es muy difícil tener un buen producto. Tenés que poner un montón de recursos en tener un buen set y todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer solo audio porque para mí puedes tener un producto mucho, mucho mejor. Por ejemplo, puedes tener conversaciones con personas en otro lado del mundo y si el tipo no se presenta bien en la cámara, no hay problema. Y sabes que en cuanto lo cambié, o sea,
comenzó a tener un éxito. Así que también creo que es eso, no tener el FOMO de ser lo que deberías hacer porque un tipo ha tenido el éxito. Ni importa. Claro, sí. No, mira, me encanta. Oye, Patrick, te quiero agradecer, gracias. La verdad, o sea, te quiero felicitar. O sea, desde que nos conocimos, o sea, siguiendo tus pasos, ha sido increíble y súper orgulloso de haberte conocido antes que fueras el hombre del FOMO y del 10% Entrepreneur. Y la verdad, súper agradecido contigo por habernos abierto este espacio. Oye, una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Sí, sabes que me encanta esta pregunta porque me acuerdo que después de 2008 estaba bien perdido. El trabajo básicamente muerto y quería reintegrarme en el mundo de Tecno Latino porque eso fue el lugar donde conocí gente como vos, gente increíble, talentosa y todo esto. Y cuando fui a invertir en NXCP Labs y vi que fue un grupo de como 45 personas que habían puesto la capital inicial, ¿sabes? Sí. Y cuando vi los nombres de las personas, y dije, ¿sabes qué? Esta industria es hecha por un grupito de personas. No es que es 50,000 personas. Es un grupito que va creciendo. Algún día, como dice Evita, va a ser millones. Pero al principio fue poca gente. Y creo que eso es lo que es importante para los ecosistemas, para emprendedores, es que al final del día es grupitos de gente trabajando con una meta. Y ahora no es que el mundo se va a volver al pasado, no. Vamos a ver el cambio aún más rápido porque es una innovación que va a sacarnos de esta situación. Así que creo que buscan gente creativa, que comparte los valores y, bueno, nunca paren. Eso. Amigo, yo sé que nunca vas a parar. Por ahora te mando un gran abrazo. Gran abrazo. Para darte un abrazo en persona. Te dejo saber sin lugar a dudas la próxima vez que estoy en Nueva York. Bueno, y cuando venga a Miami. Eso, por favor. Dale. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.